Voy a compartir pantalla entonces con el texto que hicimos. Aquí también les voy a mandar Ya, estamos entonces hoy día 17 de mayo en clase de lenguaje y vamos a revisar la prueba de PTU de lectura. Voy a ver si puedo compartir pantalla. Una pestaña. Compartir. Entonces ahora lo que voy a hacer es mandarles... estamos con el tercero. Bueno, sí. No, eso no puede ser. Tercero B, está bien. Tercero B, voy a ver las respuestas. Ya, y aquí tengo las respuestas. Sí, aquí sí que está bien. 24, mostrar puntuaciones. Se las voy a enviar al correo. Entonces, envío. Enviar. Ahí me tienen que avisar si les llegaron los correos. Sí, profe. Ya, ahí llegaron. Entonces vamos a trabajar nosotros. Como estoy compartiendo pantalla, voy a trabajar con ustedes el texto que iba en la prueba. ¿Ya? Esa sería la idea de esta clase. El próximo jueves vamos a hacer una prueba igual que estas, ¿ya? Para que ustedes sepan. Un texto, 6 preguntas, la metacognición y la autoevaluación. Eso es lo que va a llevar entonces la próxima prueba. Son 6 preguntas a 2 puntos cada una, serían 31, o sea, serían 12. Las 10 preguntas de autoevaluación serían 22 y las 9 de metacognición serían 31 puntos. De ahí les voy a dar la nota si ustedes quieren o voy dando los puntajes. ¿De acuerdo? Partimos trabajando entonces. Trabajamos con el texto que iba en la prueba y el texto estaba relacionado con la cultura popular en la Edad Media y el Renacimiento. Acá abajo está el título. A lo mejor se puede haber puesto encima, pero la verdad es que cuando es cuarto medio, cuando es tercero medio y para la PTU generalmente, si no tienen título, arriba los textos lo tienen, al final tienen el autor y el título. La cultura popular en la Edad Media y el Renacimiento. Ese es el texto que estamos leyendo nosotros. Por eso es importante de pronto leer la letra chica y de pronto ver primero el título y después comenzar leyendo, ¿ya? Entonces, vamos a ir leyendo el párrafo 1, 2, 3 y 4. Recuerden ustedes que yo tengo una lista también de estudiantes que trabajan en clase y a los que trabajan en clase yo les voy a subir esta vez 3 décimas a la nota que se saque. Eso es. Lo mismo es el lenguaje. ¿Por qué razón? Porque para mí es súper importante que ustedes trabajen en clase, porque parte de la clase de lenguaje es leer. Entonces vamos a ir leyendo los 4 párrafos que tenemos aquí. Yo voy a partir leyendo el primero, que es el más corto, y después ustedes me van a ayudar. El primer párrafo, ya sabemos que estamos hablando de la cultura popular, la Edad Media y el Renacimiento, porque así lo dice abajo el título. Primer párrafo, ¿cuáles son los rasgos típicos de las formas rituales y de los espectáculos cómicos de la Edad Media? Y ante todo, ¿cuál es su naturaleza? Es decir, su modo de existencia. Esa es una pregunta. ¿Cuáles son los rasgos típicos de las formas rituales y de los espectáculos cómicos de la Edad Media? Y ante todo, ¿cuál es su naturaleza? Es decir, su modo de existencia. Cuando hablamos de la naturaleza es desde dónde nacen ellos, desde dónde se origina, ¿ya? Y sobre todo es eso. Y después los rasgos típicos, dice, y ante todo, ¿cuál es su origen? ¿Cuál es su forma de vivir, de existir dentro de la sociedad de la época de media y renacimiento? ¿Quién puede leer el párrafo 2? ¿Yo? ¿Quién es yo? Porque tengo que anotarte. Aline Veloso. Aline, ya. Ya, Aline Veloso. Ya comienzo. No se trata, por supuesto, de ritos religiosos, como del género de literatura.
liturgia cristiana, a la que están relacionados por lazos genéricos. El principio cómico que preside los ritos carnavalescos los exime completamente de todo dogmatismo religioso o eclesiástico, del miticismo, de la piedad, y están por lo demás y están por lo demás desprovistos de carácter mágico o encantatorio. No piden ni exigen nada. Más aún, ciertas formas carnavalescas son una verdadera parodia del culto religioso. Todas estas formas son decididamente exteriores a la Iglesia y a la religión. Pertenecen a una esfera particular de la vida cotidiana. Muchas gracias. Entonces, miren, chiquillos, hace esa pregunta y aunque no lo responde enseguida en el párrafo 2, sí comienza a decir lo que no es. No sé si le ha pasado a ustedes cuando no saben algo, lo que es, dicen lo que no es. Y aquí igual dice, no se trata, por supuesto, de ritos religiosos, ¿ya? Inclusive dice que se burla de los dogmas religiosos. Entonces, aquí no me está diciendo cuáles son los rasgos, ni cuál es su naturaleza, sino que me está diciendo lo que no es. Los espectáculos cómicos de la Edad Media no son ritos religiosos, ¿ya? Dice que son ciertas formas carnavalescas que inclusive hacen burla de lo religioso. ¿Quién puede leer el párrafo 3? Yo, profe. ¿Quién es yo? Gretel. Ya Gretel. Por su carácter concreto y sensible y en razón de un poderoso elemento de juego, se relacionan preferentemente con las formas artísticas y animadas de imágenes, es decir, con las formas del espectáculo teatral. Y es verdad que las formas del espectáculo teatral de la Edad Media se asemejan en lo esencial a los carnavales populares, de los que forman parte en cierta medida. Sin embargo, el núcleo de esta cultura, es decir, el carnaval, no es tampoco la forma del espectáculo teatral y, en general, no pertenece al dominio del arte. Está situado en las fronteras entre el arte y la vida. En realidad, es la vida misma presentada con los elementos característicos del juego. Gracias, Gretel. Ya, en el párrafo 2 nos dijo que no era religioso. En el párrafo 3 nos dice que no es artístico. ¿Ya? Dice acá, no es tampoco la forma del espectáculo teatral y en general no pertenece al dominio del arte. Aquí lo voy a destacar eso que dice ahí. Ahí está escrito. Es decir, no es religioso ni es artístico. Y después nos aclara algo. Dice, en realidad el carnaval es la vida misma, presentada con características de juego. Ahí dice, en realidad es la vida misma presentada con elementos característicos de juego. Es decir, el carnaval no es religioso, el carnaval no es artístico. Y aquí nos está diciendo recién que es la vida misma. Pero llevamos 2 párrafos y todavía no responde la pregunta que está arriba. ¿Ya? Porque esa más que una pregunta es una inquietud. No es para resolver, es como para reflexionar, es como para analizar esto. No es para decir, ¿cuáles son los rasgos típicos de las formas rituales y de los espectáculos cómicos de la Edad Media? Número 1, tal. Número 2, tal. ¿Se dan cuenta? No es ese tipo de texto en los cuales se responde así, sino que primero nos dijo lo que no era. Y al final del párrafo 3 recién nos está dando algún atisbo de lo que es en la vida misma. ¿Quién puede leer el párrafo 4? Yo, profe. Nombre, Álvaro Fuentes. Alvarito, lárguese nomás. Ya. De hecho, el carnaval ignora toda distinción entre actores y espectadores. También ignora la escena, incluso en su forma embrionaria, ya que una escena destruiría el carnaval, e inversamente la destrucción del escenario destruiría el espectáculo teatral. Los espectadores no asisten al carnaval, sino que lo viven, ya que el carnaval está hecho para todo el pueblo. Durante el carnaval no hay otra vida que la del carnaval. Es imposible escapar, porque el carnaval no tiene ninguna frontera espacial. En el curso de la fiesta solo puede vivirse de acuerdo con sus leyes, es decir,
de acuerdo con las leyes de la libertad. El carnaval posee un carácter universal. Es un estado peculiar del mundo, su renacimiento y su renovación en los que cada individuo participa. Esta es la esencia misma del carnaval y los que intervienen en el regocijo lo experimentan y los que intervienen en el regocijo lo experimenten vivamente. Ya. Entonces, chicos, recién en el párrafo 4 llegamos a una definición, si se quiere, de lo que es el carnaval. Y relativamente, porque primero dice que ignora toda distinción entre actores y espectadores, ignora la escena. Los espectadores no asisten al carnaval, sino que lo viven. El carnaval está hecho para todo el pueblo. Durante el carnaval no hay otra vida que la del carnaval. Es imposible escapar, porque el carnaval no tiene ninguna frontera de espacio. Entonces, primero tenemos, no es religioso, no es artístico. Y aquí nos está diciendo, ¿cierto?, que el carnaval pertenece a todo el pueblo y a la vida misma. ¿De acuerdo? Esa sería como la idea de eso. Ya. Partimos entonces con las preguntas. Hasta aquí, ¿hay alguna consulta con respecto al texto? ¿Está muy complicado? Gracias, Cricris. Vamos con la pregunta 1. Dice, reemplace la palabra esfera en el párrafo 2. Vamos a ir al párrafo 2. Voy a destacar la palabra esfera. Pertenecen a una esfera particular de la vida cotidiana. Todas estas formas son decididamente exteriores a la iglesia y a la religión. Pertenece a una esfera particular de la vida cotidiana. ¿Por qué puedo reemplazar esfera aquí? ¿Quién me puede ayudar? Centro, ámbito, condición, círculo, zona. Pertenece a una esfera Ámbito. particular. Ámbito, muy bien. Esa sería la respuesta correcta. Ámbito. Pertenece al ámbito de tal cosa. En el párrafo 3 se afirma que el carnaval, solo en el párrafo 3 hay que leer. Voy a leer las alternativas primero. Es una manifestación que pertenece al dominio del arte. Es un espectáculo teatral que mide la vida cotidiana de los espectadores. Se vincula con la vida y utiliza un principio lúdico. Tiene su origen en los ritos religiosos, es una actividad cotidiana de la comunidad. Vamos al párrafo 3. Ahí dice, se afirma que el carnaval, por lo tanto debería estar casi textual. Por su carácter concreto y sensible y en razón de un poderoso elemento de juego, se relacionan preferentemente con las formas artísticas y animadas de imágenes, es decir, con las formas del espectáculo teatral. Y es verdad que las formas del espectáculo teatral de la Edad Media se asemejan en lo esencial a los carnavales populares, de los que forman parte en cierta medida. Sin embargo, el núcleo de esta cultura, es decir, el carnaval, es tampoco la forma del espectáculo teatral y en general no pertenece al dominio del arte. Está situado en la frontera entre el arte y la vida. En realidad es la vida misma, presentada con los elementos característicos del juego. Vamos viendo. ¿Cuál es la afirmación que hay en el párrafo 3 de lo que leí yo? Se vincula con la vida y utiliza un principio lúdico. Muy bien, porque lúdico, ¿cierto?, se relaciona con el juego. Excelente. Vamos con la palabra peculiar que está en el párrafo 4. Vamos a subir de nuevo y vamos a buscar la palabra peculiar que está acá. Oh. Peculiar del mundo, dice. Dice, y leo, busco la palabra y después leo desde el punto seguido que hay antes, del punto aparte, tengo que leer todo el enunciado. Entonces yo leo y digo, el carnaval posee un carácter universal, es un estado peculiar del mundo, su renacimiento y su renovación en lo que cada individuo participa. Entonces, es un estado peculiar del mundo. ¿Qué dice? Es un estado irregular del mundo, singular del mundo, excluyente del mundo, ideal del mundo, primordial del mundo. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Singular. Excelente.
Me encanta. Me encanta. Singular. Sigamos con la pregunta 4. Ya, aquí nosotros hemos hecho preguntas de este tipo. ¿Cuál de los siguientes enunciados es falso respecto al párrafo 4? Por lo tanto, vamos a ver cuáles son verdaderas y la que nos quede va a ser la falsa. Para esto, primero voy a leer los enunciados, luego el párrafo. Así se me hace más fácil. La alternativa A. En el carnaval la gente asiste a un espectáculo teatral en el cual renace y renueva su sentido vital. B. La gente vive el carnaval, no asiste a él. C. Incorporar el concepto de escena en el carnaval sería negar su esencia misma. D. Durante la fiesta del carnaval se vive de acuerdo con lo que dicta la libertad. Y E. El carnaval es un hecho universal, pues está hecho para todo el pueblo. Entonces vamos a buscar la falsa en el párrafo 4. Le voy al párrafo 4 y dice, de hecho el carnaval ignora toda distinción entre actores y espectadores. También ignora la escena, incluso en su forma embrionaria, ya que una escena destruiría el carnaval. Los espectadores no asisten al carnaval, sino que lo viven, ya que el carnaval está hecho para todo el pueblo. Durante el carnaval no hay vida ni otra vida que la del carnaval. Es imposible escapar, porque el carnaval no tiene ninguna frontera espacial. En el curso de la fiesta solo puede vivirse de acuerdo con sus leyes, es decir, de acuerdo con las leyes de la libertad. El carnaval posee un carácter universal, es un estado peculiar del mundo. Su renacimiento y su renovación en los que cada individuo participa. Esta es la esencia misma del carnaval y los que intervienen en el regocijo lo experimentan vivamente. Ahí dice E, pero es A. Estamos en la pregunta número 5. Vamos viendo cuál es verdadera y cuál es falsa. Partamos por la E. Su carácter concreto y sensible lo convierten en... No, estamos en la 4. Siempre me equivoco ahí. La 4. Vamos por la E. El carnaval es un hecho universal, pues está hecho para todo el pueblo. ¿Verdadero o falso? Dice que ahí es universal o no. Sí, Sí. Durante la fiesta del carnaval, ¿se vive de acuerdo con lo que dicta la libertad? Está súper fácil. Sí, Sí, también dice eso. Incorpora el concepto de escena en el carnaval, sería negar su esencia misma. Es decir, si yo pongo una escena, un escenario y hago un teatro, ¿es negar la esencia misma del carnaval eso o no? ¿Qué dice el texto? sí, sí, dice tal cual lo que sale en la C. Sí, exactamente. Y la B dice, la gente vive el carnaval, no asiste a él. ¿Dice eso? no. No, ya. Quedamos con la B. Y la A dice en el... Ese que sí lo dice, ¿la veo o no? A ver, Creo haberlo leído. vamos a verlo, el párrafo 4 dijo. ¿Están leyendo lo que destaqué o no? Ahí dice, eso mismo. Sí, me equivoqué. Está bien, Sorry. no importa, esa es la idea. Entonces ahí dice, la gente vive el carnaval, no asiste a él. Significa que la B, la C, la D y la E son verdaderas, nos queda la A. En el carnaval la gente asiste a un espectáculo teatral en el cual renace y renueva su sentido vital. ¿Es verdadera esa o es falsa? Esa es falsa. De hecho, en el párrafo se dice todo lo contrario. Exacto, que no es teatro, que no es arte, muy bien. En el texto se afirma que el carnaval está situado en la frontera entre arte y vida. Eso lo dice textual también. Voy a buscar dónde está eso. Se relaciona. Aquí está. Párrafo 3. Está situado en las fronteras entre el arte y la vida. En realidad es la vida misma, presentada con los elementos característicos del juego. Ahí está la afirmación textual. Había que buscarla. Entonces, la pregunta dice así. En el texto se afirma que el carnaval está situado en la frontera entre arte y vida. ¿Por qué? Es una manifestación transgresora que cuestiona los fundamentos sociales de la vida. El juego es un principio estético que actúa entre la vida y el arte.
El carnaval destruye el escenario teatral y las formas artísticas. Es una manifestación popular que rompe todas las fronteras y se rige por las leyes de la libertad. Es su carácter concreto y sensible lo convierte en centro del juego. ¿Cuál sería la correcta aquí? Es como para leer entero el texto y sacar una conclusión. Estamos en la 5. Vamos viendo. Es una manifestación transgresora que cuestiona los fundamentos sociales de la vida, los fundamentos de la sociedad, por ejemplo, que no se pueden mezclar los nobles con los No, labradores. eso no es. No pasa eso, ¿cierto? No hablan Ujú. nada de eso. Ya. El juego es un principio estético que actúa entre la vida y el arte. ¿El carnaval se relaciona con el arte o no? No, Sí. ¿O no? ¿No? Sí. No, porque dice que está entre la frontera, está al límite. ¿Por qué? Dice que no se relaciona con el arte porque no tiene nada que ver. En ese momento era el teatro el arte, básicamente. Dice que no tiene nada que ver con el teatro, por lo tanto tampoco debería ser. C. El carnaval está situado en la frontera entre arte y vida porque destruye el escenario teatral y las formas artísticas, las destruye. Esa es la palabra que usáis. Por eso está en el límite, en la frontera. no, No dice que las destruye. no, Dice que solamente dice que no pertenece a eso, como que no no. se representa como algo teatral en un escenario o como algo artístico. Excelente, porque quiere decir que no las usa, no, Claro, pero que no las destruye. La D dice, es una manifestación popular que rompe todas las fronteras y se rige por las leyes de la libertad. esa es. Esa es. Esa es. Excelente. ¿Quién es el que me dijo esa es? ¿Cuál es tu nombre? Yo, el José Marcelo Cortés Reyes, José Reyes. José Cortés. Es que Ah, me sí te conoces tengo. como José y como Marcelo, Sí, entonces no no, sé sí cómo me te tengo conoces tú. anotado. Corte, corte, corte. Lo peor es que en esa me equivoqué. Sí, po, pero viste que hay que leer bien el texto. Sí, Sí. y ¿sabes lo otro? Que este texto era fácil porque estaba textual. Ahí me comieron los nervios, estaba como apurado porque igual me tenía que ir. Iba a salir, no me acuerdo para dónde. Y entonces estaba como, contratiempo y ahora que estoy tranquilo leyendo las preguntas, estoy cachando de cuáles son. Yo La- igual el- me equivoqué en eso. pero te fijas que no está difícil. El texto no es difícil. Era sacar todo textual del texto. Todo textual. Me encanta, José. Te voy a contratar. Después al final de la clase te pago por todos los aportes que has hecho. Ya, vamos con la última. Si se fijan que el texto no es difícil, pero yo por eso les digo, lean párrafo por párrafo. Traten inclusive de hacer un resumen de ver de qué se trata, eso los ayuda mucho. ¿Qué relación existe entre el párrafo 1 y 2? En el párrafo 1 se formula un interrogante. El párrafo 2 especifica el ámbito al que pertenece esa pregunta. El párrafo 1 presenta una pregunta, el párrafo 2 la responde a cabalidad. El párrafo 1 plantea una incógnita y el párrafo 2 la explica con más detalle. Mire lo que dice acá, plantea una incógnita y el párrafo 2 explica esa incógnita. Eso está diciendo la alternativa C. Alternativa D, plantea un interrogante, el párrafo 2 le responde parcialmente. La E, el párrafo 1 expresa una pregunta y el párrafo 2 se opone al contenido de la misma. ¿Se acuerdan cuando empezamos a leer el texto que yo les dije que no respondía al tiro, sino que iba diciendo lo que no es? ¿Cómo? Cuando empezamos a leer el texto, yo les dije a ustedes que se abría este interrogante al principio. Y en el párrafo 2, cuando ya había hecho este interrogante, dice que no es cristiano. En el párrafo 3 dice que no es artístico. Y en el párrafo 4 recién nos empieza a dar una respuesta de lo que es el carnaval. Porque estamos hablando del carnaval. Pero en el párrafo 2 nos da una respuesta y dice, no se trata, por supuesto, de ritos religiosos. No se trata. En el párrafo 3 dice, por su carácter concreto y sensible y en razón de un poderoso elemento de juego, se relaciona con formas artísticas. ¿Ya? Se relaciona con el teatro, dice.
Sin embargo, el núcleo de esta cultura, es decir, el carnaval, no es la forma del espectáculo teatral. Dice, no es religioso, no es teatral. Y en el párrafo 4 recién nos empieza a dar una respuesta. Ese análisis lo hicimos al principio del texto. Por lo tanto, ¿cuál sería la respuesta correcta? En la 6. Vamos viendo lo que hace el párrafo 2. Especifica el ámbito al que pertenece esa pregunta, pertenece al ámbito, no sé, de lo cultural, de lo social, de lo político. El párrafo 2, donde dice la B, responde súper bien la pregunta. En la C dice que el párrafo 2 explica con detalles la incógnita. En la 3 dice que el párrafo 2 responde la pregunta, pero más o menos, no la responde totalmente. Y en la E dice que el párrafo 2 se opone a la pregunta. ¿Cuál sería la mejor respuesta? La D. Muy bien, la D. ¿Pero entendieron por qué? Que eso es lo importante. Ya, sigo bajando. La autoevaluación, yo les pongo los 10 puntos ahí. Me interesa que la contesten honestamente, porque yo no les voy a bajar puntajes si dice ahí, desarrollé todas las actividades y ustedes me ponen en un 60%, yo no por eso les voy a poner 0 puntos, les voy a poner igual 1. Voy a valorar aquí su honestidad, ¿de acuerdo? Si son honestos y contestan esta parte, eh, siendo claros con ustedes mismos, yo les voy a poner igual el punto. Así que se traten de poner todo al 100%, porque uno sabe que no lo hace todo al 100%. Igual van a tener el punto. Me interesa que contesten esta parte. Y que les sirva a ustedes. Que no sea un castigo contestar la autoevaluación, sino que sea, como les dije yo, una actividad en la cual se conozcan y evalúen cómo están trabajando ustedes y en qué pueden como les dijera yo, mejorar. ¿Se entiende? Gracias, Criquis. Sí, Sí, profe. profe. Ya, así que ya saben, contesten ahí de forma honesta. Lean las preguntas y contesten en forma honesta, por favor. Vamos con la metacognición. La metacognición es saber, ¿cierto? Si han entendido lo que trabajamos y poder, como le dijera yo, ampliar este contenido a otras situaciones. Porque, por ejemplo, cuando yo les pregunto, ¿cuál es el tema del texto? ¿De qué se trata? Esto también se lo preguntan en biología, se lo preguntan en historia. Hay montones de preguntas, ¿cierto? Que esto también lo pueden extrapolar a otras asignaturas. Ahora bien, yo les puse ahí, no explique. ¿Por qué razón? Porque el tema es que me digan solamente de qué se va a tratar el texto. ¿Ya? Solamente eso. ¿De qué se trataba este texto? ¿Alguien se acuerda? ¿De qué se trataban todos los párrafos que leímos? De un carnaval De. en la Edad Media y Muy bien, Renacimiento. nada más. El carnaval en la Edad Media, listo. Ese es el tema. El carnaval en la Edad Media. O el Renacimiento, da lo mismo. Pero el carnaval en la Edad Media ya estaba bien. ¿Cuál creen ustedes que fue el propósito de este caballero al escribir el texto? ¿Quién me puede ayudar con eso? Cuando hablamos de propósito, ¿cuál era el fin que él tenía? ¿Por qué escribió este texto? ¿A alguien se le ocurre? ¿Qué es lo que nos está ¿Podría presentando? ser informar a las personas sobre qué es un carnaval? Ya,
Igual me quedan algunos flancos abiertos porque yo puedo O pensar cómo en... se origina un carnaval. Ya, puede ser. ¿Cómo, cómo piensa él que se originaba un carnaval? Porque él está vivo ahora, ¿cierto? Y él está haciendo estudios y de acuerdo a lo que ha estudiado, ¿cierto? Él puede decir cómo era un carnaval. Pero, ¿dónde? ¿Cuándo? Y lo dice, ¿ah? Lo dice el texto. Lo que él quiere hacer es presentarnos su teoría con respecto a el origen del carnaval en la Edad Media. Eso es. El propósito de él específico, y esa es la respuesta perfecta, es que él quería presentarnos su teoría de cómo nace un carnaval en la Edad Media, de cuál es el sentido que tiene el carnaval en la Edad Media. Esa es su teoría, por eso que el texto tiene abajo autor y dice la cultura popular en la Edad Media y el Renacimiento. Mijaíl piensa que en la Edad Media los carnavales tenían estas características y esta es su naturaleza. Y dice, y ante todo, ¿cuál es su naturaleza? La naturaleza, y lo explica y dice, es decir, su modo de existencia, cómo eran los carnavales. Esa es lo que él tratando de presentarnos. Su teoría con respecto a esta pregunta. Y nosotros podemos estar de acuerdo o no de acuerdo, no importa. Porque él nos está presentando su teoría. Esa es la idea. Y la idea principal del texto, obviamente que está relacionada con los carnavales, ¿cierto? Es decirnos aquí que el carnaval, en la época medieval por lo menos, o en la época del Renacimiento, el carnaval era ¿qué cosa? Era religioso, teatral. ¿Qué era el carnaval en esta época? O sea, lo que está diciendo en el texto es que no es ni lo uno ni lo otro, sino que era como una manera de llevarse por las leyes de la libertad. Muy bien, ahí tenemos una posibilidad, no está completo, pero sí tiene que ver con eso, con la libertad de una característica. Pero el carnaval, ¿es algo especial dentro de la dinámica de la época medieval? ¿O es parte de? Yo puse que lo que representa el carnaval en la vida de la población, cómo se vive, qué se siente y qué expresa y provoca en la gente. Ya, sí, me fuiste un poco por la rama, pero está dentro de lo que se puede responder. Sí, la idea principal del texto es decir que el carnaval es parte de la vida diaria, de la vida normal, de la vida cotidiana del pueblo medieval. No es algo tan especial así con escenarios, con músicos, no. Es parte de la vida cotidiana de la gente que vivía en este periodo. No necesitaban hacer nada especial. El carnaval O pasaba y sea, era parte. profe, que nacía de la vivencia de las personas. No sé si de las vivencias, pero aquí dice que el carnaval, dice, el carnaval posee, aquí está, y en general no pertenece al dominio del arte. Está situado en la frontera entre el arte y la vida. En realidad es la vida misma. Esa es la idea que él está desarrollando aquí. El carnaval es la vida, que el carnaval está, es parte de la vida de las personas. No es algo especial, como levantarse todos los días, ir al baño y lavarse los dientes. Eso es el carnaval. Ellos no miraban el carnaval como algo extraño, especial, diferente. No, es la vida y la vida cotidiana de ellos. La única diferencia que tenía que era como más juguetón. Por eso dice que tiene características del juego, lúdico. Eso es el tema que él trata de decirnos acá. ¿Cuál es? La pregunta dice, en la metacognición, nos preguntan, ¿cuál es la idea principal del texto? Decirnos a nosotros que el carnaval era parte de la vida cotidiana del pueblo medieval. No tenía que andar con un escenario, no tenía que andar con gente de la iglesia haciendo rituales, no.
El ritual del carnaval era especial porque en el fondo no era un ritual como cotidiano, no era algo diferente o especial, era parte de la vida misma. Esa es la idea principal del texto. Por eso es que dice lo que no es religioso, no es teatral, no es esto, no es lo otro. ¿Por qué? Porque es parte de la vida misma. Esa es la idea principal, ¿ya? En lo que cada individuo participa. Esa es la esencia misma del carnaval, ¿ya? Esa es la esencia del carnaval, que todos participen porque es parte de la vida cotidiana, de la vida misma. Eso era el texto, chiquillos. ¿Lo encontraron muy difícil? Confuso Yo, más que difícil. en serio, y es un texto que no es tan argumentativo. Hemos leído un texto más difícil, el de la UNICEF era difícil, ¿se acuerdan? Era más complicado. Son como textos trampa, porque son como... por ejemplo, yo me acuerdo que ese yo lo tuve que pasar para un Word porque las palabras no las entendía y eran Sí. muchas, eran como muy extrañas, entonces más que nada eso igual me enredó, pero ya después como empecé a buscar más que nada lo que preguntaba más que entender el texto. Sí, las preguntas, lo que pasa es que, por eso es muy importante saber qué tipo de texto es igual, ¿ya? Hay que tener alguna información. Uno cuando ve un texto, sobre todo PTU, los textos en sí no son difíciles, como dice su compañero. Lo difícil es el tipo de preguntas que hacen de repente. Sí, porque a veces hay que elegir preguntas más completas. Me pasaba a veces que en algunas pruebas que tenía antes eran como en las cinco alternativas la misma respuesta, pero una más completa que la otra. Entonces eso también son como, Sí. como le digo, más que complejo es confuso. Y hay que acostumbrarse a hacer este tipo de texto, porque la PTU no va a cambiar. La PTU lo que quiere es que ustedes, como te dijera yo, vayan subiendo el nivel de comprensión, de análisis, de interpretación de los textos, para poder llegar a la universidad y no tener que estarles explicando con peras y manzanas, sino que se ubiquen en el contexto del texto igual. Así como nos ubicamos en el contexto del texto este que era la época medieval. Hay que ubicarse en ese contexto. De pronto, nuestras experiencias nos sirven, pero también a veces nos enredan, nos complican. Y ahí hay que ver qué tipo de texto es. Hay que hacer varios tipos de análisis en ese sentido, ¿ya? Entonces, miren, ya les mandé y les puse cuántos puntos tenían, ¿cierto? Sí. Voy a decirles qué nota tienen con tal puntaje, ¿les parece? Para no darles la nota. Porque a veces Bueno, se enojan cuando uno les da la nota, entonces lo que yo voy a decir son puntajes y notas. Puntaje máximo dijimos que era 31. 31. Parece. Sí, 31 es el puntaje máximo. Voy a generar la escala. La nota mínima es 2. Lo que me falta es nota mínima, nota máxima. Es la exigencia. Un 50. Con 50, nota aprobación, nota mínima, nota máxima. Ya. Vamos generando la escala. Yo le voy a dar desde 16 puntos hasta los 31. Entonces ustedes vean como les dijera, su puntaje y ahí van a saber la nota que tienen. 16.41. Voy a decir 15 por si acaso. 15.39, 16.41, 17.43, 18.45, 19.47, 20.49, 21.51, 22.53, 23.55, 24.56, 25.58, 26.6, 27.62, 28.64, 29.66, 30.68, 31.7. ¿Lo leo de nuevo? O todos ya saben. yo ya soy el mío, profe. Yo Ya. también. Así que piola. ¿No hay consultas? Entonces, chiquillos, ya los estudiantes que trabajan en clase, yo les subo a la nota 3 décimas. Los que leen en clase y todo el cual. Lo mismo en lenguaje que en PTU. Leer en clase es una actividad que suma puntos. Contestar en clase es una actividad que suma puntos en lenguaje. Por eso voy preguntando quién es, quién me habló,
¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu apellido? ¿Qué sé yo? Acuérdense entonces, este es el primero. La próxima semana voy a hacer el segundo. Revisamos ese y hago el tercero. Recién, cuando tengamos 3, voy a eliminar la peor nota y saco un promedio de lenguaje. Consultas que hay, chiquillos. En lo personal yo no tengo ninguna pregunta, profe. José no tiene preguntas. ¿Alguien más que tenga alguna consulta? Ya, los que faltaron, esto no es recuperativo. Profe, en el chat igual están hablando harto. Eso estoy tratando de buscar el chat aquí, dice. Justo estaba acá. Dice. No, acá está. Ay, estaban por acá. Dice, Lucas, a mí no, profe, me la mandó a mí nomás. Ya, profe, puede compartir el link. Quizás ni se ve. Ahora sí. Ya. A mí sí, profe. ¿Y va a haber revisión? No entendí eso, Jair, porque ya revisaba. Bueno, eso antes que empezáramos. La Florencia, profe. No sé si le habré informado al profe Pablo. Sí, Flor, no te preocupes. Cuando hay problemas, totalmente llana a entenderte. ¿Ya? No sé. Después dice, yo llegué recién, no era difícil, pero era muy enredado, dice el Jair. Encuentro igual que el texto decía fácil. Ah, ya. Sí, es verdad eso. Es verdad, Jair. El texto no era un texto, no era difícil el texto, pero sí había que ver algo. Mira, ¿sabes qué? Más que eso que tú dices, es bueno saber cuando te hacen una pregunta en un texto, si responde la pregunta o no, si dice primero lo que no es. Siempre generalmente en los textos, cuando las personas escriben, no sé por qué razón, para alargar el texto a lo mejor y para que la persona se interese, va explicando primero lo que no es y termina diciendo al final lo que es. Es una forma de escribir que también hay que irla viendo. ¿Ya? Por eso es que estamos leyendo tanto el lenguaje, chiquillos, si no es porque sea una cosa, una pérdida de tiempo. ¿Ya? Y por eso es que en la metacognición yo les pregunté en la prueba de lengua y literatura igual sobre los textos que leemos en clase. La metacognición siempre va a estar relacionada con los textos que leemos en clase. Leer es lo que uno debe hacer y debe buscar, como les dijera yo, las formas en que se escriben los textos son diferentes. Por eso uno lee el texto 2 veces. No pueden leer una vez un texto y quieren entenderlo enseguida. Tampoco pueden pretender tienen que pretender que enseguida lo van a entender y lo otro que tienen que buscar es la técnica que a ustedes les sirve. Por ejemplo, hay personas que leen primero las preguntas y después el texto. Otros que leen el texto, las preguntas y después vuelven al texto, que fue lo que hicimos hoy día. Leímos el texto y después con cada pregunta volvemos al texto y vamos buscando. Ustedes lo que van a tener que buscar su propia técnica que mejor les acomode para trabajar. ¿Ya? No son difíciles los textos de entender, pero las preguntas los pueden llevar a confusión. Sin que las preguntas sean difíciles, ¿eh? Porque inclusive si nosotros revisamos este texto, había muchas respuestas textuales. Yo creo que habría una respuesta, me parece mucho, que era leyendo el texto en general, las otras eran todas textuales. Así que prepárense para la próxima semana que vamos a tener entonces la segunda actividad con nota acumulativa. Vamos a dejar de grabar entonces. Si no hay más consultas con respecto a este texto, no hay más, quedamos hasta aquí.